Buenos días compañeros, a continuación vamos a hacer una divulgación y capacitación de los formatos de encuesta de condiciones de salud y de identificación de peligros, presentado por Andrés Bautista. Antes de entrar de lleno a explicar los formatos, es importante entender para qué sirve el formato de la encuesta de condiciones de salud. Este formato se establece debido a que en la normatividad vigente en seguridad de salud en el trabajo, en la resolución 2346 de 2007, se habla de que se debe hacer en la empresa un diagnóstico de las condiciones de salud y la identificación de variables demográficas en los trabajadores con la intención de conocer y hacer un diagnóstico de cómo está su estado de salud actualmente, si presentan o no presentan enfermedades, si tienen algún factor de riesgo que probablemente a mediano o largo plazo se pueda materializar en una enfermedad laboral. Entonces, este formato se utiliza para hacer ese diagnóstico inicial en cuanto a esas condiciones, que es lo que también nos pide la normatividad. También es importante hacer este diagnóstico debido a que cuando ya se conozcan las condiciones de salud de la población trabajadora, se pueden diseñar programas de vigilancia epidemiológicos, los cuales se van a implementar y a proponer para hacer vigilancia como tal a esas condiciones de salud de los trabajadores en condiciones muy específicas, cuando se presenta ya una enfermedad laboral o cuando se tienen factores de riesgo o dolencias o problemas físicos que posteriormente se pueden materializar, bien sea en un accidente de trabajo o en una enfermedad laboral. Entrando en materia en cuanto al formato como tal, encontramos la primera parte del formato en donde podemos apreciar el encabezado, donde pues normalmente se encuentra el logo de la empresa, el proceso como tal que es seguridad y salud en el trabajo y el formato como tal que se aplica en cuestión. Y también vamos a encontrar una introducción y una información de interés en donde se le menciona al trabajador la importancia de realizar este formato, dando cumplimiento como tal, como ya mencionaba, a la normatividad legal vigente. Y también se les explica a ellos de que la información suministrada va a ser tratada con confidencialidad y solamente se utilizará para fines de seguridad y salud en el trabajo y para fines informativos para los insumos y actividades que posteriormente se pueden plantear con la aplicación de este formato, pues bien sea para los programas de vigilancia epidemiológico o para actividades de promoción y prevención de la salud y de enfermedad. Entonces aquí podemos apreciar, encontramos pues la parte de la información, encontramos también información inicial como tal del trabajador, nombres y apellidos, género, peso y estatura, que también son variables de condiciones de salud que se requieren conocer. Y ya, inicialmente pues tenemos esa información. En la segunda y tercera parte del formato vamos a encontrar preguntas relacionadas a los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Si el trabajador actualmente o durante el periodo en el que lleva trabajando en la empresa ha tenido un diagnóstico de una enfermedad laboral o ha presentado un accidente de trabajo. Asimismo, también es importante conocer con qué frecuencia los trabajadores consultan al médico, porque también esto va a ayudar a que se tenga un monitoreo permanente de las condiciones de salud que tienen los trabajadores. Y la tercera parte habla como tal de los antecedentes personales en torno a la salud, si han presentado o se les ha diagnosticado alguna de las enfermedades que vemos ahí en el formato y si a algún miembro de la familia también se le ha diagnosticado alguna de estas enfermedades, debido a que hay algunas de ellas que son hereditarias y también pueden incidir negativamente en la salud de los trabajadores y en la ejecución de sus actividades laborales. Entonces, bajo esta razón es importante realizar estas preguntas. La cuarta parte del formato hace referencia al diagnóstico de condiciones osteomusculares. Aquí lo que buscamos encontrar es si los trabajadores presentan alguna molestia o alguna dolencia en alguna de las regiones o partes del cuerpo o grupos musculares. También lo que pretendemos conocer es desde cuándo se han presentado estas dolencias, qué tan intensas son esas molestias en la jornada laboral, también el origen como tal de estas dolencias y si realmente estas dolencias se manifiestan como un impedimento a la hora de realizar las actividades de trabajo que normalmente tienen los trabajadores. Entonces ahí es importante tener en cuenta esa parte para poder entender en qué momento aparecen esas molestias y en qué regiones del cuerpo
se pueden presentar para así poder tener un conocimiento más exacto de cómo intervenir posteriormente en las actividades que se propongan. En la siguiente parte del formato encontramos ya preguntas enfocadas frente a los riesgos específicos en el trabajo. En este caso encontramos el riesgo biomecánico, que es uno de los prioritarios, no solo en la empresa, sino también en todas las empresas y los entornos laborales. Entonces aquí se hacen preguntas enfocadas eh, frente a posturas prolongadas, frente a si el diseño del puesto de trabajo en donde el trabajador desarrolla sus actividades está acorde o no a las demandas de las tareas. También se pregunta acerca de si ha presentado adormecimiento en algunas de las partes del cuerpo. También pues obviamente se va a enfocar mucho esta información en cuanto a las actividades de pausas activas y promoción y prevención que se tengan que desarrollar para poder intervenir este riesgo como tal. Y también la otra parte del formato nos muestra un diagnóstico de la parte visual para entender si los trabajadores tienen enfermedades a nivel visual, si se les ha diagnosticado, si se les ha hecho exámenes como tal de visiometría a los trabajadores para poder diagnosticar ese tipo de enfermedades y cuáles son estos síntomas que normalmente se pueden presentar por la parte visual, bien sea cansancio, fatiga visual, visión borrosa, que son síntomas que normalmente se pueden presentar durante la jornada laboral. Y ya pues frente a los hábitos de vida, lo que queremos conocer en los trabajadores es si consumen sustancias psicoactivas, cuántas horas al día duerme para conocer sus hábitos de sueño, también conocer sus hábitos alimenticios en cuanto a las comidas que consumen durante el día, en cuanto al lugar en donde suelen consumir normalmente sus alimentos y sobre los alimentos que normalmente suelen consumir para poder tener una idea inicial de cómo se están alimentando los trabajadores actualmente. Y ahora, frente al formato de la encuesta de identificación de peligros, es importante entender para qué sirve. Este formato se aplica solamente con fines informativos para conocer el punto inicial de los trabajadores o la percepción de los trabajadores de los riesgos a los cuales ellos están expuestos. Entonces, este formato se aplica para primero, pues tener idea de cuáles son los riesgos y peligros en los cuales los trabajadores consideran estar expuestos y segundo, también para un insumo importante para analizar esta información y posteriormente formular o actualizar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, que es uno de los documentos importantes en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces es importante que los trabajadores también participen activamente en la identificación de estos peligros para que también asimismo se pueda dar una intervención oportuna a ellos y se pueda pues reducir y mitigar los efectos que puedan tener en la salud de los trabajadores. Entonces, en el formato como tal de identificación de peligros vamos a encontrar normalmente el encabezado como tal del formato, vamos a encontrar una información de interés para poder diligenciarlo y es importante que los trabajadores diligencien fecha, cargo, nombre, área como tal a la que pertenecen de la empresa y la ciudad, porque también es una información importante a la hora de hacer la actualización de los peligros en la organización. Y ya en la parte central del formato vamos a encontrar la clasificación de peligros y riesgos a los cuales los trabajadores van a estar expuestos. Esto se toma de referencia de la metodología de la GTC 45 de 2012, la cual establece una clasificación de peligros para uno poder hacer la identificación de estos riesgos. Entonces lo que aquí buscamos encontrar en los trabajadores es que nos informen de acuerdo al peligro y a los riesgos a cuáles de ellos están expuestos o no y conocer si es rutinario o no. ¿Qué quiere decir si es rutinario? Que se presenta todos los días y durante largos periodos de tiempo en la jornada laboral. Y cuando no es rutinario es cuando definitivamente se hace por periodos cortos de tiempo o se hace de manera esporádica o de manera ocasional y no se presenta constantemente durante la jornada de trabajo. Porque hay peligros en donde puede que yo sienta que sí estoy expuesto, pero no de manera rutinaria. Entonces es algo que no se presenta todos los días o que no se presenta por largos periodos de tiempo. Entonces es importante que ellos identifiquen en qué momento es rutinario y no es rutinario realizarlo.
Y en la última parte del formato lo que se busca es que los trabajadores den sus observaciones y sugerencias en cuanto a la gestión como tal de los peligros y riesgos en los cuales ellos están expuestos. Entonces aquí lo que buscamos es que ellos plasmen como tal sus opiniones, sus sugerencias en cuanto a cómo podemos mejorar y cómo dar trámite a la mitigación como tal de estos riesgos, que es lo que normalmente se busca a la hora de intervenir los peligros y riesgos presentes en la organización. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero la información haya sido clara para ustedes y de mayor interés para que podamos mejorar como tal las condiciones de salud de los trabajadores y también dar mayor trámite o reducir al máximo los efectos como tal de los peligros y riesgos a los cuales estamos expuestos en nuestra jornada de trabajo todos los días. Muchas gracias y espero lo puedan aplicar y lo puedan interiorizar.